La carta a los Efesios. Miren, es mucho más que un texto antiguo de solo 6 capítulos. En realidad, es como un mapa detallado que conecta lo que creemos en lo más profundo con la forma en que vivimos todos los días. Y en este análisis vamos a desglosar exactamente cómo lo hace. El recorrido que nos propone la carta es súper claro. Primero, nos pone los cimientos. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? A partir de ahí, nos muestra cómo eso redefine por completo lo que significa ser una comunidad. Después, nos lleva a lo práctico, a la vida diaria, y finalmente, nos da las herramientas para las luchas que enfrentamos. Así que, bueno, empecemos por el principio. Bien, la primera mitad de la carta se enfoca en algo que es la base de todo lo demás. Y es que, antes de decirnos qué hacer, responde una pregunta mucho más importante. Gracias a Cristo. ¿Quiénes somos ahora? El cambio que describe no es para nada un ajuste menor, ¿eh? Es una transformación radical. Es pasar de un estado que se describe como de muerte espiritual, siguiendo la corriente, a una vida totalmente nueva, con un propósito y una posición completamente diferentes. Y aquí está el corazón de esa transformación. La idea central es potentísima. La salvación no es algo que uno se gana con esfuerzo, sino algo que se recibe. Es un regalo. Es, en una palabra, gracia. Después, el autor revela lo que él llama un misterio. Y piensen que en ese contexto esto era algo, wow, totalmente revolucionario. La idea de que dos grupos que históricamente estaban separados, judíos y gentiles, ahora son unidos en una sola cosa, en una comunidad nueva, la Iglesia. Y esta comunidad no es solo un club social, no, se la describe con una metáfora increíble. Es como un templo santo, edificado sobre el fundamento que es Cristo, y es el lugar donde el Espíritu de Dios mismo habita. Ok, entonces, si esa es la base teológica, ¿cuáles son las consecuencias en la vida real? Bueno, pues la primera y más importante es un llamado muy fuerte a la unidad dentro de esta nueva comunidad. La insistencia es muy clara. Hay que esforzarse por mantener la unidad. El concepto clave aquí es ese, la unidad, el ser uno solo. Pero a ver, ¿esa unidad en qué se basa? No es algo abstracto. La carta lo detalla en 7 pilares que son el pegamento de la comunidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Pero ojo, esta unidad no es un fin en sí misma. No se trata solo de llevarnos bien. El propósito es mucho más grande. Es el crecimiento de todos, la madurez espiritual del conjunto. Y desde la unidad del grupo, ahora el enfoque se va haciendo más personal. ¿Cómo se ve esta nueva identidad en las acciones de todos los días? El camino para esa transformación personal se nos presenta en 3 pasos muy claros, que nacen de esta nueva identidad en Cristo. Básicamente es quitarse lo viejo, renovar la forma de pensar y vestirse de lo nuevo. Y esto no es nada teórico, ¿eh? Miren qué práctico. Habla de pasar de la mentira a la verdad, de la ira que destruye a un enojo controlado y justo, de robar a trabajar para poder dar, de las palabras que corrompen a las que edifican. Es un cambio de vida total. Todo esto se puede resumir en una metáfora súper potente. Se nos llama a dejar de caminar en la oscuridad para empezar a vivir como hijos de luz. Ahora, está claro que vivir de esta nueva manera no es un camino fácil. Hay desafíos, y por eso la carta termina abordando la realidad de la lucha espiritual y sobre todo, cómo podemos hacerle frente. El primer paso, que es fundamental, es entender la verdadera naturaleza de esta lucha. No es una pelea contra otras personas. Se nos dice que el conflicto es contra fuerzas espirituales. Y para esa lucha, se nos da un equipo completo. Se nos dice que nos vistamos con 6 piezas de una armadura espiritual, donde cada una es un recurso que viene de Dios para nuestra defensa. Y lo interesante es que el objetivo final de esta armadura es principalmente defensivo. ¿Para qué es? Para poder mantenerse firme, para resistir de pie cuando venga el ataque. Bueno, después de todo este recorrido, desde lo más doctrinal hasta lo más práctico, ¿cuál es el hilo que une todo? ¿Cuál es la gran idea que conecta cada parte de esta carta? El mensaje central es que la teología no es algo abstracto y aburrido, es intensamente práctica. La creencia y la conducta van de la mano, no se pueden separar. Lo que uno cree acerca de Dios moldea sí o sí la forma en que uno vive. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿De qué maneras un fundamento de creencia se manifiesta casi inevitablemente en las acciones de todos los días? La carta a los Efesios nos sugiere que esa conexión es total.